Hola a todos y todas, nuevamente aquí en Estambulean Talks para hablar hoy de el uso de los anticonceptivos y planificación familiar. Cuando uno habla sobre planificación familiar y busca en información en la literatura médica, generalmente se refiere a los métodos anticonceptivos. Y en realidad la idea, cuando terminemos la charla, vamos a hablar un poquito más de cómo uno planifica, ¿no? Porque planificar puede ser para no tener como para tener. ¿Cuáles son los requisitos que debe tener un método anticonceptivo para ser saludable? Por un lado, la efectividad, que hay que distinguir entre la eficacia teórica y la real, porque muchas veces nosotros indicamos un anticonceptivo sabiendo que tiene una alta eficacia, pero el uso va a depender mucho de las características del usuario. También se puede medir por lo que llamamos índice de Pearl, que es la cantidad de embarazos producidos en un año en 100 mujeres que utilizan el método. Por otro lado, otra característica importante es la reversibilidad. Quiere decir que una vez que la usuaria deje de tomar el anticonceptivo, debe retomar su capacidad fértil de manera automática. La tolerancia, la relación directa que tiene el uso del anticonceptivo con los efectos colaterales, y la aceptabilidad, que está directamente relacionada con la motivación, y ahí es fundamental la consejería que el profesional hace cuando indica un método anticonceptivo, porque va a depender mucho del contexto cultural, de los mitos, de las creencias, y si un método anticonceptivo puede ser muy eficaz, maravilloso y demás, pero la usuaria no lo acepta o tiene cuestiones relacionadas con sus creencias que pueden llegar a perturbarle el uso, no va a cumplir con la función que estamos buscando. Otro de los aspectos importantes que los profesionales de la salud debemos conocer son las categorías que establece la Organización Mundial de la Salud según las características particulares que puedan tener la relación entre el uso del anticonceptivo y la seguridad de la salud de la usuaria. Entonces hay una serie de categorías de 1 a 4 que van a tener que ver con determinadas condiciones clínicas que van a hacer y nos van a permitir la decisión de utilidad de cada método en particular. Entonces, la categoría 1 correspondería a la decisión clínica de si se puede usar ese método en cualquier circunstancia. Quiere decir que no hay ningún procedimiento, ninguna perturbación, ningún problema de salud que lo pueda contraindicar. Y la decisión está limitada exclusivamente a la decisión de la usuaria, es decir, cuando vemos una categoría 1, quiere decir que el método se puede utilizar en cualquier circunstancia. La categoría 2 correspondería a aquellas donde el método generalmente se puede usar, pero podría tener alguna particularidad. Por ejemplo, si la usuaria no lo acepta o algunas condiciones clínicas que después podemos analizar. La categoría 3 sería aquella donde generalmente no se recomienda el uso del método, a menos que no se disponga de otros métodos más apropiados o que los métodos disponibles no sean aceptables. La decisión está muy limitada y acá impera el criterio médico para ver si se usa o no el método anticonceptivo. Es decir, si el riesgo del embarazo es mayor que la utilización del método, podrá ser una categoría 3, pero será nuestro criterio el que decida si lo vamos a emplear o no. Y la categoría 4 es la que contraindica el uso del método y no se puede usar ese método en particular y entonces debemos optar por otro método anticonceptivo. ¿Cuáles son los lugares? Hablamos en general de anticoncepción y vamos a ver que todo se refiere al cuerpo de la mujer porque por el momento no disponemos de un anticonceptivo masculino, salvo la ligadura del conducto deferente o el uso del preservativo. Es decir, no hay un método hormonal que todavía esté difundido, si bien hay muchas líneas de investigación y muchos productos que están siendo empleados en fase clínica de investigación, todavía no contamos con un método anticonceptivo. Por eso me van a escuchar que hablo mucho referida a la mujer. ¿Cuáles son los efectores donde actúan los métodos anticonceptivos que tenemos a nuestro alcance, sobre todo los hormonales? Puede ser a nivel del sistema nervioso central, es decir, en la producción directa de la inducción de la ovulación. Puede ser a nivel ovárico, frenando la ovulación. También puede ser a nivel endometrial, digamos, cambiando las modificaciones del endometrio para que esto no sea un lugar de capacitación del espermatozoide. También puede ser un método de barrera, como los dispositivos de látex, o sea, tanto el condón como el dispositivo que vamos a ver de anticoncepción femenina. Y también existen los métodos quirúrgicos como la ligadura tubaria. Es decir, que estos son todos los lugares efectores donde podemos actuar con un método anticonceptivo.
Si vamos a los hormonales, los más conocidos son las pastillas anticonceptivas, pero vienen de distintas maneras de presentación. La pastilla anticonceptiva puede venir en blister, que sean de presentación de 21 comprimidos con la combinación estroprogestínica, en este caso, y 7 comprimidos de placebo, o los llamados de rango extendido, que tienen 24 comprimidos con hormonas y 4 comprimidos de placebo. Pero esa forma de actuar del anticonceptivo hormonal en comprimido, que va a ser inhibir la ovulación, también se puede suministrar bajo la forma de un anillo vaginal. Es decir, la usuaria coloca ese anillo dentro de la vagina y durante los 21 días que tendría que estar tomando la píldora, esa liberación se va a hacer a través de ese anillo vaginal, va a pasar directamente a la sangre y va a cumplir exactamente la misma función que el anticonceptivo hormonal. También tenemos anticoncepción libre de estrógeno, es decir, no combinada, que puede ser en pastillas, que hoy existe la anticoncepción libre de estrógenos. Se usó durante mucho tiempo la anticoncepción de la lactancia, pero hoy disponemos de píldoras hechas solamente a base de drospirenona, que es el componente que tiene la mayoría de los anticonceptivos combinados, y que se puede usar de manera oral, pero también la podemos usar de manera sistémica con la colocación de un dispositivo subdérmico que se llama implante subdérmico, más conocido públicamente como el chip anticonceptivo, no confundir con el chip sexual, que es otra cosa. Pero estos chips, por así llamarlos, son implantes, una barrita es una barra de un material plástico no reabsorbible que se coloca debajo de la piel en el antebrazo, en el brazo, perdón, y que de ahí se libera una sustancia que es el levonorgestrel, un derivado gestágeno, es decir, no tiene estrógenos, y puede dejarse ese implante durante 3 años. Hay otros modelos de 2 varillas que los estamos probando actualmente en nuestro país, pero que existen en otros lugares de Latinoamérica y que dan una anticoncepción más prolongada de 5 años. El problema que tiene la anticoncepción libre de estrógenos es que no suele controlar muy bien el sangrado, entonces hay que hacer una buena consejería a la usuaria para decirle que su patrón de sangrado va a ser irregular y muchas veces va a desaparecer para que no se asuste y pueda aceptar el método. Otra forma de suministrar la anticoncepción hormonal es a través de las inyecciones mensuales. Existe una combinación estroprogestínica que se aplica intramuscularmente y tiene una duración mensual. Esto es muy práctico y útil para aquellas usuarias que quizá no tienen un acceso directo al sistema de salud y no tienen disponibilidad por ahí o se olvidan de tomar la pastilla todos los días y no quieren usar el anillo porque tienen problemas para colocarse cosas dentro de la vagina. Entonces es un método anticonceptivo que debe ser tenido en cuenta. Y la otra forma de administración hormonal es el parche. ¿Qué significa esto? Que a través de esa especie de curita grande se coloca en alguna parte del cuerpo, generalmente lejos del tejido mamario, puede ser en el abdomen, en la espalda, en el brazo, en la pierna, en el glúteo. Y ese parche libera una composición estroprogestínica también, los parches tienen estrógenos y gestágenos, y la liberación es semanal, es decir, que la usuaria debe cambiarse el parche una vez por semana. Si quiere menstruar, va a dejar una semana libre sin parche. Si quiere no menstruar, se coloca un parche a continuación del otro. Y por último, tenemos los sistemas de liberación uterina de gestágenos, como son los SIU, se llaman sistemas intrauterinos de liberación de gestágenos, que tienen la misma forma que un DIU de cobre, pero en el tallo, en lugar de tener cobre, tienen levonorgestrel, es decir, la misma sustancia química que tiene el implante subdérmico. Esto se coloca dentro del útero y puede quedar, hay varios modelos, hay modelos que tienen la cantidad del gestágeno que va a durar 3 años y otros modelos que los lleva a 5 años. Es decir, la función que cumple también es hormonal, al igual que el gestágeno que se coloca debajo de la piel. En este caso lo que hace es modificar las condiciones locales del endometrio, altera el moco cervical y hace que los espermatozoides no sean capacitados para tener acción fecundante. Sabemos muy bien, de paso lo recordamos, que el espermatozoide recién eyaculado no tiene capacidad fecundante y requiere de un entrenamiento, por así decirlo, dentro del útero de la mujer para poder ser fecundante. Estos dispositivos intrauterinos lo que hacen es modificar esas condiciones para ser el medio hostil.
Como dijimos, las pastillas y en general todos los métodos hormonales están formados por distintos tipos de estrógenos que van desde el etinilestradiol hasta el valerianato de estradiol y los más recientes estrógenos naturales como el estriol, en distintas dosis y concentraciones. Generalmente las dosis hoy que se usan en los anticonceptivos orales de estrógeno son baja dosis, es decir, son menos de 30 microgramos de etinilestradiol, por ejemplo, cosa que en nuestra época, allá lejos y hace tiempo, se usaban 50 microgramos, baja considerablemente, pero tenemos combinaciones de 30, 20 y 15. Por ejemplo, el anillo vaginal es el que tiene menor concentración de etinilestradiol. Las pastillas pueden venir en combinados de 21 más 7 placebos, 21 solo sin placebos o 24-4 con 4 placebos. Y eso va a depender de la comodidad de la usuaria y de lo que ella quiera hacer. Es muy importante cuando uno hace la consejería preguntarle a la usuaria si quiere menstruar o no, si le va a ser más fácil tomar pastillas todos los días para no olvidarse. Es decir, cuestiones que hacen a la consejería que el médico ginecólogo o ginecóloga hace cuando indica el método anticonceptivo. La dosis de los estrógenos y gestágenos es variable. Los gestágenos también son variables. Tenemos dienogés, drospirenona, levonorgestrel, distintos tipos de gestágenos que fueron apareciendo a lo largo de la investigación y la evolución del método anticonceptivo para hacerlos mucho más tolerables y saludables, porque el gestágeno, si bien no tiene efectos trombogénicos, puede afectar los lípidos o puede tener algún otro tipo de complicación que pueda hacer de interacción con drogas que esté usando la usuaria. Pero básicamente saca el problema del riesgo de trombosis, las migrañas, que son contraindicaciones que podemos tener para el uso hormonal de los estrógenos. Y por supuesto las últimas formulaciones que tienen estos estrógenos llamados bioidénticos o naturales, que son los más parecidos a los que produce el ovario, como algunas fórmulas que tienen estriol y acetato de nomegestrol, que es el último gestágeno más evolucionado que ha aparecido. Los inyectables, como les dije antes, se usan una vez por mes y tienen una combinación de acetato de medroxiprogesterona, que es un gestágeno de los más antiguos, que es bastante controvertido y se limita el uso porque tiene muchas contraindicaciones para el sistema de salud en general, y si no las fórmulas más modernas inyectables que tienen enantato de noretisterona y valerianato de estradiol y que se pueden utilizar sin ningún inconveniente. El anillo, como dije antes, tiene como característica la particularidad de que hay que entrenar a la usuaria y la usuaria tiene que tener aceptabilidad de su vagina porque es un método que se coloca dentro de la vagina muy fácilmente. Se deja 21 días dentro de la vagina y se retira a los 21 días, descansando 7 si la usuaria quiere menstruar o colocando uno a continuación si la usuaria no quiere menstruar. Y la combinación es etinilestradiol en su dosis más baja, 15 miligramos, y etonorgestrel, que es otro gestágeno, en 12 miligramos. El parche, como dijimos antes, también tiene etinilestradiol y tiene norelgestromina, que es otro gestágeno. Fíjese que esto va variando mucho y en general lo que el médico tiene que saber es si va a usar anticoncepción con estrógenos o libre de estrógenos. Y en segunda instancia elegir la vía de administración, que eso lo va a determinar por un lado la usuaria y por el otro lado también si yo quiero saltar el paso hepático. Recuerden que el anticonceptivo tiene un pasaje, tiene doble pasaje, primero tubo digestivo, hepático y digestivo en el colon a nivel de las bacterias que producen una transformación. Entonces si yo quiero saltear ese paso por el hígado, evitando la acción del citocromo P450, debo usar las fórmulas transdérmicas o el anillo vaginal. Este es el implante, que son llamados, está dentro del grupo de los anticonceptivos de larga duración o LARCs, que tiene etonogestrel, 68 miligramos, que son derivados gestágenos de última generación. Y por último, el levonorgestrel, que tiene el otro LARCs o SIU, que es este dispositivo igual a un DIU, nada más que en lugar de cobre tiene en su varilla el levonorgestrel. ¿Cómo hacemos la valoración inicial de la usuaria? El médico o médica que indica el anticonceptivo tiene que tener en cuenta los factores de riesgo, que son la edad de la usuaria, generalmente
Si no hay factores de riesgo, no hay límite de edad, pero si hay factores de riesgo tenemos que tener en cuenta que hasta los 35 años es un punto de inflexión. El tabaquismo, que contraindica el uso de anticonceptivos con estrógenos, sobre todo después de los 35 años. La historia personal de riesgo cardiovascular, si hay antecedentes de hipertensión o tiene hipertensión en ese momento del uso. La dislipemia, el factor, recuerden que la interacción de las drogas con los lípidos es importante. Pacientes que tienen diabetes, que hay que seleccionar muy bien el tipo de se puede usar la anticoncepción hormonal, pero hay que seleccionar muy bien porque son categoría 2 en este caso, los anticonceptivos orales. Si hay historia familiar de infartos, ACV, tromboembolismo, en mujeres que sean, y si estos eventos en la familia fueron en mujeres menores de 50 años, la obesidad, que es un factor determinante, por ejemplo, la obesidad contraindica el uso de parches o del implante subdérmico muchas veces por el tejido adiposo y la capacidad de absorción que puede haber entre esa cantidad de tejido adiposo y la droga que estamos usando. Siempre que se va a indicar un anticonceptivo hay que tomarle la tensión arterial a la usuaria en el consultorio, así sea un adolescente y sea la primera vez que viene al consultorio, y tener en cuenta cuál es la medicación que toma, porque vamos a ver que hay factores que puedan interferir con la absorción del anticonceptivo, y esos medicamentos van a tener que ver con la enfermedad concomitante que tenga. Es muy importante, y es categoría 4 de OMS, que haya infartos, ACV, tromboembolismo de pulmón, cáncer, hepatitis, problemas biliares, migrañas, lupus, valvulopatías. Todo eso contraindica, es categoría 4 de OMS. Eso lo pueden ver porque está en internet, mirar las categorías de la OMS para el uso de anticonceptivos, contraindican el uso de este tipo de productos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Cuando se ingiere el anticonceptivo hay que tener en cuenta que por este mecanismo que les comenté antes hay que ver si no hay vómitos, diarrea, si no se usan diuréticos y qué tipo de medicación se usa. Si la usuaria se olvida de tomar un anticonceptivo, lo tiene que tomar, si pasaron más de 12 horas, tiene que usar el preservativo y tiene que tomar la pastilla que se olvidó más la que le corresponde. Y acá depende mucho también del tipo de anticonceptivo que esté usando. Por eso, para aquel que no es ginecólogo o ginecóloga, la recomendación es, ¿te olvidaste una? Toma inmediatamente la que te olvidaste más la que te toca ese día y usa protección durante un plazo de 7 días. Esa sería la recomendación general, porque los ginecólogos tenemos otras particularidades, pero bueno, como yo sé que acá en este auditorio hay personas que no son especialistas, está bueno que si reciben la consulta le indiquen a la usuaria que agregue la protección por 7 días y que tome la pastilla que se olvidó más la que le corresponde. Tener en cuenta que hay interacciones farmacológicas de los anticonceptivos que pueden ser de la absorción, del intercambio del metabolismo hepático, como les dije antes, porque puede haber una interacción enzimática, por inducción o por inhibición, y la unión que tienen los anticonceptivos a las proteínas. Para eso hay que tener en cuenta que con la absorción, por ejemplo, hay que saber si la persona tiene problemas, por ejemplo, de anorexia nerviosa, con vómitos, si utiliza laxantes o fibras, si está usando carbón activado. Todo esto puede afectar la circulación y recirculación enterohepática de los estrógenos, por lo tanto hay que tener en cuenta, si bien no es una cosa que le impida la toma del anticonceptivo, porque en algunos casos el uso de fibras, algunas fibras y laxantes no han demostrado afectar la eficacia, pero es algo que debemos tomar en cuenta en la anamnesis. Sabemos que a nivel del colon hay algunos antibióticos como las tetraciclinas, los betalactámicos, la eritromicina, las quinolonas, que pueden modificar la absorción del proceso enterohepático, porque las floras bacterianas interfieren y modifican la circulación enterohepática del etinilestradiol. Pero hoy sabemos que es categoría 1, es decir, si una paciente está tomando ampicilina, betalactámicos o algo de eso y llama y dice estoy tomando antibióticos, no hay ningún problema porque hoy sabemos, a partir del 2015, la OMS entró en categoría 1 este tipo de antibióticos. Sí puede haber complicaciones con los anticonvulsivantes. Entonces acá sí tenemos que saber que los anticonvulsivantes son categoría 3 para los anticonceptivos orales, parches, anillos, etcétera, es decir, los hormonales. Son categoría 2 para el implante, pero en este caso podemos usar un DIU o un SIU, porque acá es categoría 1. Fíjense cómo uno tiene que muy bien levantar la historia clínica antes de indicar un método anticonceptivo. Otro elemento que aparece con mucha frecuencia, sobre todo en población adolescente, es el alcohol. El alcohol sabemos que se metaboliza por 3 mecanismos enzimáticos diferentes.
y todos intervienen sobre todo enzimas que tienen que ver con la transformación hepática. Sin embargo, no interacciona en la biodisponibilidad de los anticonceptivos orales. Pero en estos casos hay que tener en cuenta que se podría usar una vía alternativa que saltee el metabolismo hepático, como puede ser un anillo, un implante o un DIU. Los antidepresivos tricíclicos, por ejemplo, puede pasar que al revés, por ejemplo, la imipramina aumenta la biodisponibilidad del anticonceptivo y puede traer algún efecto colateral. Entonces quizá hay que cambiar el método o buscar alguno que tenga menos dosis. ¿Qué pasa con las benzodiazepinas? Las drogas que más se consumen hoy por hoy en nuestra población. Dependiendo del tipo de benzodiazepina que usen, tendremos que ver si hay que aumentar o disminuir las dosis porque actúan por mecanismos, ya sea por conjugación con el ácido glucurónico o por la acción del citocromo P450 a nivel hepático. Entonces, si son consumidoras crónicas, quizá en estos casos conviene utilizar un LARX o un DIU. Los anticoagulantes, derivados de los cumarínicos, pueden disminuir la eficacia por antagonismo con el anticonceptivo hormonal. Las hormonas tiroides pueden producir una modificación en el transportador del etinilestradiol, que es la SHBG, y entonces ahí hay que hablar con el endocrinólogo porque quizá considere disminuir o aumentar la dosis de la hormona tiroidea para mantener los niveles de la hormona tiroidea en sangre correspondiente. Y con respecto a las mujeres que toman antirretrovirales, si una mujer está en tratamiento con antirretroviral y quiere iniciar un tratamiento con anticonceptivos, se le sugiere que use también el preservativo porque hay que primero buscar una combinación que tenga la menor cantidad de etinilestradiol y muchas veces puede haber interacción y disminuir la eficacia del anticonceptivo. Así que es recomendable por ahí colocar un dispositivo o usar siempre condones. Mucho se habla acerca del deseo sexual y el anticonceptivo. Hay muchas publicaciones al respecto, muchos dicen que baja el deseo sexual, pero hay que hacer una historia clínica muy importante y muy detallada, porque el deseo sexual en la mujer depende de múltiples factores. Entonces puede ser que haya factores concomitantes del contexto y para eso no hace falta retirar el anticonceptivo y sí hacer un trabajo en conjunto con el equipo multidisciplinario, el sexólogo, el psicólogo, trabajar el piso pélvico y demás. Ahora, si la disfunción sexual sabemos por historia clínica que está íntimamente relacionada con la toma de ese anticonceptivo, podemos considerar cambiarlo por un SIU, por un DIU o por algún otro método que tenga un gestágeno que sea más androgénico. Buscar otra fórmula. Nunca dejar a la mujer sin anticoncepción porque nota que le bajó el deseo sexual. Porque hay otras alternativas que se pueden emplear, por ejemplo los humectantes vaginales. Hoy contamos con humectantes a base de ácido hialurónico y aloe vera que son fantásticos y mejoran mucho el deseo sexual. Y hay que ver si no hay otras causas concomitantes. Entonces no le achaquemos siempre el anticonceptivo porque cuando revisamos la bibliografía estos resultados son bastante controvertidos. Con respecto al DIU, es un dispositivo intrauterino que como vimos puede ser de cobre o SIU de levonorgestrel. Se coloca dentro del útero. Su función anticonceptiva consiste en evitar la capacitación del espermatozoide, alterando el moco cervical y alterando el medio endouterino. No es un método abortivo, pero sí hoy lo podemos usar como anticoncepción de emergencia. Es decir, puede colocarse si hubo ahora cuando hablemos de anticoncepción de emergencia, si hubo una rotura de preservativo, por ejemplo, se puede colocar un dispositivo dentro de las primeras 24 o 48 horas porque actúa de esta manera, impidiendo la capacitación de los espermatozoides. Son métodos que duran entre 5 y 10 años, son muy saludables. El único inconveniente que también hay que aclarar a la usuaria, que el de cobre produce un aumento del sangrado menstrual. Entonces, por ejemplo, en una mujer que tiene sangrados abundantes o que tiene anemia, no sería recomendado este método y optaríamos por el otro. Miren todos los modelos que hubo a lo largo de la historia, pero podemos optar por el SIU, que tiene levonorgestrel y que este sí reduce francamente el sangrado uterino y es muy saludable para usar sobre todo en la etapa de la perimenopausia o en mujeres que tienen mucho sangrado. Se usa como método anticonceptivo y terapéutico para reducir el sangrado menstrual. Los hombres dijimos que tienen pocas opciones. La que
no tiene contra y es la que tiene que estar siempre presente, por más que pongan esa cara cuando se lo tienen que poner, es el preservativo masculino. El preservativo masculino es el único método anticonceptivo de barrera que sabemos hoy evita la mayoría, no todas, de las infecciones de transmisión sexual. Y tenemos que saber que además de prevenir las infecciones de transmisión sexual, evita el embarazo siempre y cuando esté bien colocado. Y acá viene lo que decía antes de la aceptación y la eficacia del método. Uno le tiene que enseñar, sobre todo al adolescente, a colocar el método anticonceptivo, a colocar el preservativo, ¿no? Como dicen acá estos ratoncitos que se lo puso en la trompa y entonces la ratoncita le pregunta si está seguro, si aprendió a usarlo como corresponde. Saber que hay que ponérselo desde el comienzo de la relación, que debe comprar el preservativo y no abrirlo con la boca, el envase, que no tiene que estar el envase expuesto al calor, que hay que colocarlo sacándole el aire de la punta, del lado del desenrolle que corresponde, ponerlo hasta la base y cuando se retira, retirarlo antes de que se produzca la detumetencia del pene, es decir, eyaculó, tiene que sostener la base y sacarlo, sacar el pene, sacar el preservativo, hacerle un nudito y tirarlo a la basura, no a la red cloacal. Y se puede comprobar si está pinchado o no, llenándolo de agua. Bueno, eso lo hacen la mayoría de las personas que usan este método como anticonceptivo, pero es un método sumamente eficaz, saludable, pero hay que enseñarle a la persona a usarlo. Y existe también el preservativo femenino, que es este dispositivo, que yo lo rescataría hoy por hoy haciéndole una modificación en el extremo distal, es decir, el que sale hacia la vulva, haciéndolo un poquito más amplio y haciendo como una barrera de látex asociada, ¿no? Como que se pone la vaina dentro de la vagina, el aro que está alrededor del cuello del útero, es decir, envaina completamente toda la vagina. Faltaría hacer esta modificación de que el halo distal se pueda extender más allá de la vulva y que llegue hasta los márgenes del ano para hacer una gran barrera de látex profiláctica y de esta manera evitamos también las ITS a través del sexo oral. No tuvo mucha aceptación en nuestro país, se dejó de vender, pero habría que retomarlo. El otro método de barrera que tenemos las mujeres es el diafragma, que es un método que no evita las ITS porque fíjense que queda la vulva y la vagina libre, pero es un método anticonceptivo, un dispositivo de látex con un aro que se coloca alrededor, adentro de la vagina y cubriendo el cuello del útero para evitar que los espermatozoides entren. En un momento se usaban con espermicidas, hoy los espermicidas a base de nonoxinol no los recomendamos porque producen disrupciones de las células endoteliales del cuello y favorecen las ITS. Y acá también la mujer tiene que estar entrenada. Hoy existen unos dispositivos que, esto lo aclaro por las dudas, hay unos aros menstruales, que son discos menstruales, muy parecidos a un diafragma, pero que no cumplen la función del diafragma, ¿no? Son discos que se colocan durante la menstruación y que se promocionan para poder tener relaciones sexuales con penetración durante la menstruación, porque la copa menstrual es un poco más ancha y ocupa más tiempo, más espacio en la vagina. Aclaro este tema para que la usuaria no confunda un disco menstrual con un diafragma, que sí ha sido un método anticonceptivo de barrera usado durante mucho tiempo y que ha dado muy buenos resultados. Dos palabras de la anticoncepción de emergencia, sumamente importante. Si se pinchó el preservativo o hubo un accidente, se debe tomar la pastilla de emergencia. La pastilla de emergencia está formada por levonorgestrel. Se toma una pastilla entre las 24 y 72 horas de producido el accidente. El mecanismo de acción, lo más rápido posible, el mecanismo de acción de la píldora es evitar la ovulación, no es abortiva. Evita la ovulación y altera el moco cervical. Es decir, si la paciente ovuló, llegó tarde, pero altera el moco cervical y evita que los espermatozoides, ¿se acuerdan que les conté?, se capaciten dentro del útero. Por eso es de utilidad la colocación de un DIU como anticoncepción de emergencia en el momento cercano al accidente. Hay un mito que dice que no se puede tomar más de 2 veces al año. No, si una mujer tiene que tomar la anticoncepción de emergencia más de 2 veces en el año es porque no está usando un buen método anticonceptivo. Esa es la realidad, no que no lo puede tomar. Porque ya dijimos que la anticoncepción no interrumpe el embarazo, sino que lo que hace es frenar la ovulación. Quiere decir que si la ovulación ocurrió, no va a tener efecto. Entonces, que no se pueda tomar más de 2 veces en el año es un mito,
pero hay que prestar atención porque esa mujer debe tener un método anticonceptivo eficaz. Los métodos naturales, la fecha, el ritmo, la lactancia, el coito interrumpido, el moco cervical y la temperatura basal no son recomendados en la adolescencia jamás, y debe instruirse a las mujeres adultas que lo elijan de que no son métodos anticonceptivos de alta eficacia. Entonces, tiene que ser una mujer que acepte este método, pero que no tenga ningún inconveniente en caso de quedar embarazada. Así que ojo con esto. Bueno, ahora vamos a introducirnos un poco en el lado B de esto, ¿no? Ahora hablamos de cómo evitar y ahora pensemos qué pasa con la planificación familiar. ¿Todas las personas piensan en formar una familia? Y la siguiente pregunta es, ¿a qué llamamos familia hoy? Porque en una época hablábamos de familia, mamá, papá y los niñitos. Ahora sabemos que las familias se condicionan de una manera completamente diferente y entonces tenemos que estar abiertos a eso, porque la planificación familiar ha cambiado radicalmente con la liberación de la sexualidad y con la revolución del género. Porque hay cosas que hay que tener en cuenta. Hoy las familias pueden ser monoparentales, es decir, un solo miembro, o las familias pueden estar formadas por personas gays, varones, o lesbianas, o personas trans. Y este es el desafío más grande. Por la persona trans, muchos de los varones trans hoy conservan sus genitales precisamente para poder gestar. Entonces, fíjense que cuando hablamos de planificación familiar, el escenario hoy ha cambiado radicalmente. Y entonces entramos en lo que los médicos tenemos que empezar a ver hoy como perspectiva de género. ¿Y qué es perspectiva de género? Es ponernos unas lentes diferentes y empezar a ver cómo hoy los profesionales de la salud miramos las cuestiones de género. ¿Con qué lentes las miramos? El término empezó a tomar mucha jerarquía a partir de los movimientos feministas y posteriormente a partir de lo que académicamente llamamos como desigualdades o diferencias entre varones y mujeres. ¿Y cuál es la diferencia entre equidad e igualdad? ¿Sí? Porque cuando uno dice igualdad es tener lo mismo, pero la equidad surge a partir de poner en el mismo lugar a personas que tengan condiciones diferentes, pero que puedan acceder a los mismos derechos. Hay un punto de inflexión que para los profesionales tiene que ver con la anticoncepción y la modificación de esto que vamos a hablar ahora, porque hoy se desvinculó la sexualidad de la reproducción. Porque hoy reproducción humana y planificación familiar se puede hacer sin tener acto sexual, de miles de maneras. Por lo tanto, la sexualidad pasó a tener un lugar preponderante como derecho al goce, independientemente de lo que tiene que ver con la idea de familia. Quiere decir que si hablamos de sexualidad, hablamos de puro placer. Si hablamos de familia, tenemos que hablar de con qué perspectiva estamos viendo esto. Y los escenarios posibles hoy para formar una familia y que hacen que se modifiquen las leyes de filiación son estos 8 escenarios. Puede ser una pareja heterosexual cisgénero, es decir, lo que conocemos habitualmente como varón-mujer. Puede ser una pareja de lesbianas, donde se reciba la donación de esperma y una sea la que aporte el óvulo y puede gestarlo una u otra. Lo llaman método ropa. Puede ser una pareja gays donde se use la subrogación de un útero o la donación de las gametas de alguno de los integrantes. Puede ser una pareja de lesbianas, una mujer cis como la conocemos, autopercepción de mujer, genital de mujer, con una mujer trans, autopercepción de mujer con genitales de varón. O puede ser una pareja de gays, un varón cis, autopercepción varón, genital varón, con un varón trans, autopercepción varón, genitales de mujer. Pareja heterosexual, mujer trans, varón cis. Pareja heterosexual, varón trans, mujer trans. Pareja heterosexual, varón trans y mujer cis. Los volví loco con todos estos. Pero básicamente lo que quiero destacar aquí es que una cosa es la autopercepción de una persona que es independientemente de su genitalidad y otra cosa es la orientación sexual, es decir, con quién una persona se excita, quiere formar una familia, pareja o tiene sexo. Fíjense que en este trabajo muy detallado de salud, de una guía de salud LGBTQI+, se habla de estas 8 posibilidades y cómo las leyes de filiación, porque acá quién es el padre o la madre. Cuando hablamos de familia, seguimos atados a este concepto tradicional de mamá y papá. Entonces, todavía nos queda mucho camino por recorrer, pero esto sí lo tenemos que tener en cuenta los profesionales de la salud. Porque cuando vamos a hacer una intervención en un cuerpo que va a dejar o se va a transformar,
tenemos que saber que las personas tienen derecho a preservar sus gametas, porque la ley así lo indica. La ley de fertilización asistida indica que se puede preservar gametas cuando va a haber un procedimiento médico o quirúrgico que perturbe la reproducción de esa persona. Entonces, ahí yo puedo preservar, y puedo preservar semen en una persona trans mujer antes de transicionar. Puedo preservar ovocitos en un trans varón antes de transicionar. Puedo criopreservar embriones con semen de un donante. Puedo preservar tejido ovárico en prepuberales antes de iniciar los tratamientos de conversión. Y después viene lo que llamo ciencia ficción, porque se puede trabajar con stem cell, con espermatogonias, con activación in vitro de folículos primordiales, hasta con el desarrollo de gametas artificiales. Estamos en ese nivel. Quiere decir que hoy ya trasciende el cuerpo lo que tiene que ver con efectos o factores biológicos. Por eso es tan importante que los médicos empecemos a deconstruirnos y empecemos a ver los conceptos de género desde otro lugar. Pero sí, cuando se va a iniciar o se va a planificar un embarazo para todas y todes, lo que tenemos que tener en cuenta los profesionales es si hay enfermedades crónicas preexistentes, por ejemplo, una persona que tiene diabetes, artritis, hipertensión, epilepsia o enfermedades tiroideas, debe programar su embarazo porque tiene que estar en equilibrio su sistema antes de poder gestar, porque cualquiera de estas enfermedades puede afectar la prosecución del embarazo. Entonces, para que tenga un embarazo saludable, debemos estar atentos y tiene que estar el médico en contacto con el obstetra, el médico de cabecera, con el obstetra para llevar un embarazo saludable. ¿Cómo debemos actuar sobre el estilo de vida y las conductas de una persona que vaya a gestar en su cuerpo? Inclusive hasta donar gametas, consumo de alcohol, de drogas ilícitas. ¿Cómo debemos hacer la consejería? ¿Qué tipo de medicación y vacunas debe recibir o ha recibido esa persona previa al momento que va a decidir embarazarse o hacer un procedimiento de fertilización asistida? ¿Cuál es la alimentación que lleva adelante el peso saludable? Hoy sabemos que un gran porcentaje de la población joven cambia su alimentación por el vegetarianismo, que estaría dentro de lo que históricamente la humanidad ha hecho, pero hoy aparecen los veganos, que es una población diferente, con una alimentación diferente y que hay que tener en cuenta a la hora de encarar un proceso de fertilización o embarazo. ¿Cómo encaramos el tema de la violencia? Hay que traer a la consulta el tema de la violencia. Muchas veces, hoy a la mañana escuchaba en un grupo de mujeres, coordino grupo de mujeres víctimas de violencia, y muchas dicen, él quería embarazarme a toda costa durante el proceso del vínculo violento. ¿Cuánto aparece esto como violencia sexual dentro de una pareja? Y entonces el seguimiento de ese embarazo, es el obstetra el que ve esa mujer embarazada, cómo es su contexto en relación a la violencia. Por supuesto, la indicación de los 400 miligramos diarios de ácido fólico, que hoy sabemos que previene las alteraciones del tubo neural en el producto de gestación. Y por supuesto, cuál es la accesibilidad que tiene esa persona que va a gestar o que va a hacer un procedimiento al sistema de salud. Entonces, como conclusiones y para finalizar, ¿qué tenemos que hacer los médicos cuando nos enfrentamos a las dos opciones? No quiero embarazarme o me quiero embarazar. Escuchar al consultante o la consultante. Tener en cuenta los aspectos que tienen que ver con su ambiente familiar, social, cultural, contextual. Personalizar la consulta. Cada consultante es a la medida del consultante. Nosotros tenemos el saber, pero no tenemos que poner siempre el esquema, el algoritmo en el paciente o el consultante. Respetar el secreto médico, fundamental. Y si desea anticoncepción, explicar con mucho detalle el método anticonceptivo que va a utilizar para que sea accesible y aceptable. Pero también hablar del uso del preservativo, sobre todo citar a la pareja para que se comprometa en la utilización del método. Explicar el uso de la anticoncepción de emergencia, cuándo y cómo utilizarlo, promover siempre el doble método, el preventivo de la ITS y hoy por hoy, sobre todo con estas nuevas vertientes de la sexualidad, las parejas abiertas y demás, hay que tener muy en cuenta esto y prestar mucha atención, porque sabemos, los que estamos en salud, que hay un incremento exponencial de las ITS, sobre todo sífilis y gonocoxia, que no veíamos. Y de hecho, gonococo hoy hay cepas multiresistentes, así que tenemos que seguir insistiendo en el uso del preservativo. Y si la persona planifica embarazo, bueno,
enfocarnos en lo que es realmente la atención integral de la salud de la gestante, de la persona gestante y de su pareja. Bueno, y esto ha sido todo en esta charla. Espero sus preguntas para poder establecer el intercambio. Muchas gracias. Bueno, a partir de tu presentación surgen, o por lo menos a mí me surgieron espontáneamente algunas preguntas que de hecho estuvimos conversando. La primera, te voy a hacer las dos primeras juntas. Tendría que ver con la posibilidad de hacer un switch de métodos de anticoncepción, cuándo y cómo se harían. Y la segunda, si hay algún determinado tipo de pacientes que tengan contraindicaciones para determinados métodos. Bueno, el switch se puede hacer en cualquier momento y cuando la usuaria lo desee. A veces tomamos estrategias para que sea más confortable el cambio. Por ejemplo, a veces si uno quiere cambiar de una combinación de anticonceptivos a otro oral, lo que hace es termina una caja de un anticonceptivo, no toma el placebo y empieza con el producto nuevo que vaya a utilizar, sea libre de estrógenos o sea un combinado de otra combinación. Y cuando cambia, por ejemplo, de un anticonceptivo oral a un LARX, que puede ser un implante o un SIU, lo que hacemos generalmente, como la utilización del LARX suele tener un momento, los primeros 3-4 meses de acomodación del patrón de sangrado, para que no sea tan incómodo para ella, se suele dejar el anticonceptivo el primero o el segundo mes superpuesto con el método, con el LARX. Y con el DIU no hay ningún inconveniente. Lo más importante es no dejarla desprotegida. Bien. O sea, que siga teniendo la posibilidad de la anticoncepción. Y la otra pregunta que me decías, contraindicación, todo lo que sea categoría 4, que algo hablamos en la charla, lo pueden repasar, pero sí hay contraindicaciones formales. Por ejemplo, si hay riesgo tromboembólico, no se usan, son categoría 4 los anticonceptivos con estrógenos, pero sí se puede usar el DIU y se puede usar los libres de estrógenos. Si hay alguna interacción farmacológica que pueda disminuir el efecto del anticonceptivo, todo lo que sea categoría 4 de OMS está contraindicado. Lo que es categoría 3 y es el arte médico ahí, que es más riesgoso, si el anticonceptivo o el embarazo. Bien, me llevaste a la siguiente pregunta, que es el rol del profesional acompañando y guiando este proceso de anticoncepción. Es fundamental, por eso hay que tratar de evitar el que toma mi amiga o lo que hace, lo que dicen, bueno, hoy por hoy. Vos me decías antes que yo era un Instagramer, un influencer. No me gusta la palabra influencer porque viene de influenciar a hacer algo, ¿no? Prefiero ser una comunicadora o divulgadora de información. Creo que hoy el rol del médico en la indicación de un anticonceptivo es fundamental. El farmacéutico nos sigue en importancia diagnóstica porque siempre le digo a los farmacéuticos que si viene la emergencia y ese es el primer contacto que tiene un adolescente o una joven buscando un anticonceptivo, y no pueden esperar, se lo tienen que dar, porque la búsqueda del anticonceptivo es una emergencia, porque evita un embarazo no intencional. Y sabemos que hoy por hoy lo más importante es evitar el embarazo, más que los riesgos del anticonceptivo. Entonces, hoy si vas a dar un anticonceptivo y no sos ginecólogo o ginecóloga, elegí el libre de estrógenos. O sea, dale una cajita de Drospizola, Drospi 4 miligramos, que eso no va a ser dañino, pero le va a cumplir con la función de frenar y evitar la posibilidad. Pero sí, no se recomienda. Ni lo que dice el influencer, ni lo que dice el amigo, amiga o colega. Siempre el médico matriculado. Y además, el acceso para el consumidor, digamos, o la consumidora en este caso, por lo general son los anticonceptivos orales que tienen liberación de estrógeno. Es el más utilizado y el que tiene mejor acceso. Vuelvo a repetir, hoy por hoy que tenemos libre de estrógenos, y yo arrancaría por ahí, si no soy especialista en el tema. Que sabés que los gestágenos, la drospizola tiene muy poco efecto colateral, prácticamente no tiene contraindicaciones y la puedes usar en adolescentes, así que sería la elección. Bueno, sigamos con los métodos. Por lo general, cuando hablamos de tecnología, llega una nueva tecnología y al principio se dice, esto va a cambiar todo, va a eliminar lo preexistente. Y la verdad es que lo vimos con la llegada del cine, que no reemplazó el teatro, la radio, que no reemplazó el cine, y la tele, que no reemplazó ninguno de esos, y ahora están las redes sociales. Bueno, pero mirá que hay un lugar donde cuando se fomenta
la lectura crítica Sí. de lo que te trae el mercado, vas a las fuentes, porque fíjate cómo se recuperó el vinilo, por ejemplo, Claro. ya que usaste Claro, el sí, tema sí, del sí. arte, ¿no? El vinilo se ha recuperado. Y con respecto a los métodos anticonceptivos, no, me venía a la cabeza lo último que dije en la charla respecto a las ITS. Sí. Yo, que tengo 40 años de ejercicio de la medicina, no había visto nunca en vivo e indirecto un chancro sifilítico. Lo había visto en las fotos. No había visto nunca una cervicitis con tanta frecuencia gonorreica. Hoy lo estoy viendo con mucha frecuencia. Quiere decir que la caída del uso del preservativo hizo que aparezcan enfermedades que pensábamos que no existían. Y con respecto al anticonceptivo, bueno, por ahí lo que se abandonó es lo que eran alta dosis de estrógenos, Claro. que traían problemas para la salud. Pero, por ejemplo, un viejo conocido que es el DIU de cobre, ¿no? Con todos esos modelos que mostré, que viene de lo más antiguo de la humanidad, se estaba revalorizando y rejerarquizando. Porque hay una población muy grande de mujeres hoy veganas o naturistas o vegetarianas o que no quieren, sobre todo veganas, que no quieren consumir productos derivados de animales. La mayoría de los anticonceptivos tienen lactosa. Y entonces, o no quieren tomar anticonceptivos porque las hormonas les parece que van a ser malignas o le van a traer algún problema, se ha jerarquizado el DIU de cobre. Porque es un método muy eficaz, seguro, fácil de colocar, se puede usar en adolescentes, se puede usar en cualquier momento. Y ya te digo, el único inconveniente que tiene es que aumenta el patrón de sangrado menstrual. Pero es un método que se está volviendo a jerarquizar. Y ahí, bueno, también por ahí como ventaja, desventaja por ahí para el usuario por la practicidad, pero como ventaja es que tiene que tener más contacto con el especialista. Sí y no. A ver, acá aclaro que los DIU, por ejemplo, los pueden colocar las obstétricas, por ejemplo, están autorizadas a colocarlo. No es solamente Bien. un médico especialista que lo puede colocar. Y tengo entendido también que los médicos de familia que atienden en zonas rurales también están capacitados para No, colocarlo. pero hay como una institucionalización, entre comillas, Sí, el tema que el DIU, como tiene ese hilito que conecta un medio estéril, que es el útero, con un medio bacteriano, que es la vagina, puede ser un vehículo de conexión de gérmenes. Entonces uno diría, bueno, hay que hacerse los controles ginecológicos. Yo trato de muchas veces, por ahí los colegas no están de acuerdo conmigo, pero trato un poco de desacralizar este rol hegemónico que tenemos los médicos, que si no estás bajo mi cuidado te va a pasar una cosa terrible, ¿no? Me parece que tenemos que empezar a generar espacios empáticos donde el consultante, saco la Sí. palabra paciente, venga de onda, ¿no? Y diga, che, qué ganas tengo vine a charlar con vos, o tengo una duda, me pasa algo. Donde el ámbito de la consulta sea un poco más desacralizado, se deconstruya más el modelo médico hegemónico y se apunte más a una salud integral. Y evitaríamos montones de problemas. Más que esto de que tengo que ir a hacerme el control médico. Tengo que ir a ver a la ginecóloga o al ginecólogo porque, bueno, no sé, quiero hablarle algunas cosas o de paso me toca el control, ¿no? Bien, está Por ahí me buenísimo. parece. Sí, humanizar. Humanizar, desacralizar, deconstruir el modelo médico hegemónico, ¿viste? Hay un montón de cosas que hoy está entrando, en el mundo se está viendo, y eso cuando lees otras miradas, lo que hoy se llama medicina integrativa, se trata de eso. Lo que no tenemos que dejar de lugar es el lugar académico, porque la medicina integrativa integra otros saberes, integra los saberes populares, integra otros saberes médicos, pero el médico es el médico. O sea, en la tribu allá lejos hace tiempo el chamán era uno, ¿no? El que tenía poderes especiales. Bueno, acá es el que pasó por la Facultad de Medicina, tiene una matrícula, un título habilitante y lee, estudia, se forma, se capacita. Sí, y hace ciencia, no mancias. Exactamente, tal cual. Bien, voy a salir un poco de este tema para... vos en un momento mencionaste el tema del deseo sexual Sí. y la anticoncepción. ¿Es un problema en la consulta? ¿Es motivo de cese? Muchas veces sí, muchas veces es un motivo de consulta y acá también apelo a la lectura crítica de los trabajos científicos. Entonces, si una consultante viene diciendo que el anticonceptivo le saca el deseo, yo tengo que ver todas esas variables que vi. ¿Qué le pasa? Si está tomando otra medicación, qué anticonceptivo tiene y ver la variabilidad de poder cambiárselo por alguno que tenga una fórmula menos. A veces hay algunos gestágenos que bajan un poquitito el deseo. El deseo sexual es un mecanismo de relojería. Imagínate que el cerebro es como un reloj, cuando abrís un reloj que tiene un montón de cositas chiquititas. Bueno, ese es el mecanismo que trabaja el deseo sexual en el cerebro. Entonces cualquier variable lo puede modificar. Echarle la culpa solo al anticonceptivo
me parece demasiado reduccionista a mi Claro. manera de verlo. Entonces, primero ver, descartar otras cosas. Por ejemplo, agregar el lubricante, el humectante vaginal, que le permite a la mujer conectarse con su vagina, insistir un poco más en el juego previo. Y bueno, y de última, cambiar el anticonceptivo, pero nunca dejarla a la mujer sin anticoncepción. Bien, y con respecto a otros métodos, mostrabas el preservativo femenino. ¿Qué tan extendido está el uso? No, acá no anduvo porque, te vuelvo a repetir, es un chino, hablando mal y pronto, la colocación, porque se tiene que poner el aro que es parecido al aro, un aro un poco más rígido, parecido al del diafragma, en el fondo de la vagina, tapando el cuello del útero. Después viene toda la vaina de látex y el aro exterior es más blando. Entonces, si no lo sostiene, y no es tan amplio, si no lo sostiene, se puede meter para adentro en la penetración, se puede correr. Entonces no anduvo porque era impráctico. Pero hoy yo lo veo, si hay algún fabricante de campos de látex y se le ocurre la idea, ese aro externo, si se pudiera extender y hacerlo como una suerte de autoadhesivo al periné en su completo, sería excelente. Pero Porque así es como un... lo contás ya rompió la magia. Bueno, chicos, chicas y chiques, el ITS, hoy estamos como locos. Y ¿sabes qué pasa? Los jóvenes consideran que el sexo oral no es contagiante, Claro. que y mucosa está presente ahí. Bueno, también gracias a los avances de la ciencia se le perdió un poco el miedo al gran cuco de las ITS que era tradicionalmente el HIV. Bueno, pero el hecho de que piensan que ya es una enfermedad crónica y tratable hizo también que el Claro. preservativo caiga. El uso del preservativo cayó drásticamente. En los jóvenes, porque consideran que estas prácticas no son infectantes, y en los señores mayores, pues ya sabemos que no usan el preservativo porque, no sé, cosas de Bien. mitos. Ahora te voy a preguntar sobre el uso y abuso de la pastilla del día después, la llamada pastilla del día después. En realidad es Mencionamos. anticoncepción de emergencia. Bien, Si uno se mete en la cabeza que es anticoncepción de emergencia, es, uy, me falló, tuve un problema con el preservativo, con el método, me di cuenta, no sé, que se lo sacó y no me di cuenta, entonces es emergencia. La palabra emergencia dice que dentro de las primeras 24 horas vos tenés que utilizar un método, que puede ser la pastilla o la colocación de un DIU. Por ahí, si no podés en ese momento, porque lo podés extender 48, 72 horas. Cuanto más lejos, menos eficaz es porque frena la ovulación. Hay gente que hace cosas como tomarse la pastilla del día de emergencia antes de tener sexo y no se protege. Error, no corresponde. O tiene relaciones sexuales sin preservativo y va y se toma automáticamente la píldora. Error. No sirve eso. Es emergencia si hubo una falla en el método. Si vos tenés que tomar la pastilla de emergencia o hacer un método de emergencia más de una vez, es porque no estás haciendo buena anticoncepción. Y hoy con todos los métodos que hay, chicas, chicos, no se puede concebir que no se utilice una anticoncepción eficaz. controversias en relación a creencias, ya sean culturales o religiosas, en relación a anticonceptivos y qué perjuicio les generan a la salud del o la consultante. Bueno, sí, hay muchas creencias limitantes de respecto a cultura o religión. Acá el problema más grande es el que está de este lado del mostrador. Porque el que está de este lado del mostrador, que es el arte médico, tiene que tratar de buscar la manera de encontrar la forma de que esa persona utilice un método eficaz, adecuado y que no perturbe su condición cultural o religiosa. Pero sí, de hecho las hay. Hay culturas y religiones, por ejemplo, que no tienen relaciones sexuales hasta que no se casan. No tienen relaciones sexuales con penetración, pero todo lo demás lo hacen. Entonces ahí quizá uno tiene que adecuar la consejería para esas prácticas no coitales, que también pueden embarazar. Y después está, como te decía, la población vegana que no usa anticoncepción hormonal por el hecho del componente. Y bueno, entonces uno tiene que elegir otro método. Esto que quede claro, porque yo recibo trabajo con perspectiva de género, bueno, ya se habrán dado cuenta de mi perfil, y recibo muchas consultantes que vienen de otros consultorios médicos donde las expulsan porque la creencia o el prejuicio del profesional supera el acto médico. Todos tenemos prejuicios, yo también los tengo, pero lo importante es que el médico en la deconstrucción tiene que reconocer el prejuicio para decir, esto es un prejuicio mío y
en la consulta tiene que establecer el vínculo para que la consejería sea satisfactoria. El objetivo fundamental es evitar el embarazo no intencional. Un poco sería como romper la objeción de conciencia. Totalmente, porque vos podés ser objetor de conciencia, pero no podés ser privativo de los derechos que esa mujer tiene. O sea, todas las personas tienen derecho a pedir una anticoncepción eficaz y a pedir lo que pidan. Vos podés ser objetor de conciencia, pero tenés que saber cómo orientarla. Mira, yo esto no lo puedo, yo no te pongo un DIU porque mi religión no me lo permite, pero porque hay instituciones que son objetoras de conciencia y no usan métodos anticonceptivos, pero tienen que tener un profesional que lo haga, porque el derecho de la mujer no puede ser violado. Entonces yo no lo hago, pero te recomiendo este lugar, este profesional, no que la mujer salga espantada y se sienta ella culpable y tenga una ventana hasta que llegue un profesional con perspectiva, tenga una ventana sin protección. Eso es terrible. Bueno, las prepagas y obras sociales que por ley tienen que garantizar el acceso a anticoncepción, solo garantizan bajo determinadas circunstancias y determinados tipos de anticonceptivos. Eso de Bueno, alguna hoy te manera... voy a decir, te voy a contar el Sí, último, esto que vos decías de la evolución, ¿no? A lo largo. Hoy eso está corrido, digamos, y ya es como más aceptado en general, y ahora ese lugar lo ocupó la interrupción voluntaria de embarazo. O sea, hoy que la interrupción voluntaria de embarazo es legal, es ley en todo el país, toda esa gente empieza a objetar determinadas condiciones para ese procedimiento. Los anticonceptivos y la provisión de anticonceptivos está como más... Son muy pocos los lugares donde algunos métodos no los reconocen, pero un método tienen que dar. claro. Pero está como, hoy yo veo eso, que está como corrido para la IVE hoy. Y bueno, de a poco, paso a paso. Pero se vuelve el vinilo, acordate de Sí, eso. sí. Pero bueno, sí, sí. Y hay como también un ecosistema de métodos. Exactamente, donde uno puede elegir. Siempre tiene que estar hecho en el ámbito de seguridad para el consultante. Y el ámbito de seguridad lo sigue dando lo institucional y lo evolucionado. Es lo mismo que pasa con el parto humanizado. Hagamos que el parto se humanice en la institución y no exponer a riesgos de partos domiciliarios sin determinadas protecciones porque el medio es hostil. Esto es lo mismo, esto es lo que tiene que cambiar, lo que está de este lado del mostrador.